Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a recordar que Jesucristo abandonó su trono de majestad en gloria y vino a este mundo, nació, creció y fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mis amados amigos y hermanos, continuamos presentando de la pluma del destacado predicador y evangelista internacional, Dr. Juan Bunstara, del ministerio La Hora de la Reforma, les presentamos ¿por qué vivió Jesús? Jesús no solo murió, sino que también vivió. Murió por los pecados de todos los que creen en Él, pero también vivió por ellos. Es común acentuar tanto los últimos días de Cristo que todos los otros años que vivió en el mundo no reciben atención suficiente. Hay muchos sentidos en que la vida de Jesucristo es casi de tanta importancia como su muerte. Cierto es que para poder salvar al hombre tuvo que morir en cruenta cruz, pero también es cierto que no podía morir sin primero vivir, y además que la vida de Jesús tuvo también mucho que ver con esa salvación. La Biblia indica dos etapas principales en la historia de Jesús: la humillación y la elevación. Esa humillación, a su vez, consiste en varios pasos distintos uno del otro. Su nacimiento o encarnación, sus sufrimientos, la muerte, la sepultura y el descenso al infierno. Todas estas experiencias fueron humillantes para el Hijo de Dios. Tuvo que abandonar las glorias del cielo para nacer en pesebre humilde. Dejó atrás los servicios de ángeles para ministrar aquí a los pobres hambrientos. No cabe duda alguna que aquel nacimiento de mujer fue una experiencia humillante para Jesús. Y esa humillación del nacimiento siguió desde ese momento hasta el instante más agonizante de todos sus días. Toda su vida experimentó su humanidad y su deseo personal de someterse a las demandas de la ley de Dios. Murió, por cierto, la muerte que los suyos merecían, pero también vivió la vida que ellos debían vivir. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vino al mundo a ocupar el lugar de los suyos en el pacto con Dios. Vino a hacer en su vida lo que nosotros no pudimos hacer. Se sometió incondicionalmente a la ley de Dios, obedeció esa ley a la perfección y ganó así el mérito necesario delante de Dios. Observe usted en primer lugar la niñez de Jesús. En cuanto se supo de su arribo al mundo, comenzaron sus vicisitudes porque el rey Herodes, envidioso y temeroso de oposición, decreta matar a todos los niños de Belén. Esto obligó al niñito Jesús a ausentarse de aquella comarca y fue llevado a la tierra de Egipto.
no era solamente un exilio de su tierra natal, sino una señal clarísima de sus profundos sufrimientos. Muchos años antes el pueblo de Dios había sido esclavizado por los egipcios, fueron explotados como si no tuviesen derechos humanos y vivieron en lamentable esclavitud. Esto no fue del agrado de Dios. Dios no quería ver a su propio pueblo en esas condiciones de vergüenza e ignominias, y así fue que sacó a su pueblo de aquella situación con mano fuerte. Y ahora permite que su propio hijo sea sometido a ese país de esclavitud. Al cumplir los 12 años de edad, era costumbre y tradición de las familias de Israel llevar a sus hijos en la peregrinación anual a la ciudad de Jerusalén. Jesús entabló allí arduas conversaciones con los expertos de la ley divina y las autoridades del templo. Tan ocupado estaba en esas disposiciones o discusiones que sus padres ni siquiera descubrieron su ausencia al viajar de regreso al hogar. Al volverse al templo descubrieron que el niño Jesús estaba consumido en sus pláticas con los doctores de la ley. Al ser reprendido por su conducta excepcional, su respuesta indica que entendía ya entonces la importancia de su misión en la tierra. Contestó de esta manera: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Como todos los demás niños de la familia de Dios, Jesús había experimentado los ritos y ceremonias propios del pacto de Dios, pero poco antes de iniciar su obra personal, fue bautizado por un Juan que, por esa razón, ha venido a designarse como Juan el Bautista. En los tiempos del Antiguo Testamento, quien era llamado y destinado para ejercer alguna función especial era ungido. Esto era como un rito que iniciaba a la persona en sus funciones, era también indicación de que recibía el poder y la capacidad necesarios para llenar ese objetivo. Del mismo modo, Jesús fue bautizado y reposó sobre él no el aceite simbólico, sino el mismo Espíritu de Dios que había descendido en forma de paloma. En aquel momento emocionante, usted ve una manifestación del misterio de la Trinidad. Allí estaba el Hijo de Dios siendo bautizado. Desde los cielos se oye la voz de Dios el Padre, quien dice que tiene contentamiento en su Hijo, y el Espíritu Santo que desciende como paloma. A partir de ese momento Jesús puede comenzar con su ministerio terrenal. ¿Cómo vivió su vida? ¿Qué hizo en este mundo nuestro? ¿Cómo vivió su vida? Muchos líderes del pensamiento han cantado las palabras de Jesús y exaltado sus actos y alabado sus enseñanzas y ensalzado sus nobles sentimientos. Lo han hecho muchas veces una especie de modelo de la humanidad, una vida digna de imitarse por parte de todo el resto de nosotros. Y todo eso está muy bien, porque Jesús es ciertamente nobilísimo ejemplo. Pero nadie debe olvidar el hecho determinante que Jesús había venido
en santa misión de redención, de satisfacción de las exigencias de Dios, de obra estrictamente espiritual y que por ello está por encima de todos los demás humanos, ejemplares o indignos. Jesús vivió su vida nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es lo importante. Sus acciones fueron siempre variadas. Iba de ciudad en ciudad y de región a región. Donde quiera que iba, predicaba las buenas nuevas del reino de Dios. Un reino que había ya llegado, pero que aún vendría en mucho más grandes esplendor y brillo. Curó enfermos que habían sido afectados por los pecados humanos tan comunes, desde paralíticos hasta ciegos y endemoniados, porque todos estos eran evidencia del poder del diablo sobre la sociedad humana. Enseñó verdades celestiales en términos terrenales. Sus enseñanzas fueron siempre sencillas, pero de hondo significado, y de ahí que muchas veces habló en parábolas, cosas que muchos entendieron, pero otros jamás. En sus andanzas Jesús reprendía a los incrédulos y testarudos, ofrecía perdón a los humildes que habían pecado y decía siempre que Él era el cumplimiento del eterno plan divino y la consecuencia lógica de todo lo revelado hasta ese momento en las Escrituras. Si es que Jesús ha de ser ejemplo, es digno de notarse también que aún en su posición excelsa se vio en la necesidad de apartarse de vez en cuando, aislarse de las multitudes para pasarse momentos de oración y contacto directo con Dios en los cielos. En todo lo que hizo y en todo lo que dijo, Jesús se guiaba por la voluntad de Dios. Sabía que había sido enviado por su Padre para una misión importantísima y que el bienestar del reino eterno de Dios dependía de ello. Abiertamente declaró a sus enemigos que había venido en misión encomendada por el Padre y que su deseo era sencillamente satisfacer las demandas de la ley y cumplir las predicciones de los profetas. De esta línea jamás se apartó, ni siquiera en el momento supremo cuando casi se vio tentado a huirle a su responsabilidad. En ese momento decidió y decisivo de su vida, inclinó su rostro ante Dios y le dijo con resignación: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué vivió Jesús así, nacido de mujer y nacido bajo la ley? No era tan solo ejemplo fuerte para hombres débiles, ni fue dedicación a nobles ideales de humanidad o heroica resignación de impotentes. Había venido para vivir bajo el peso de la ley y del pacto de Dios. Había venido a vivir la vida que los hombres ya no podían vivir luego del pecado original. En esa forma, cumpliendo estrictamente la ley de Dios, Jesús pudo obtener el derecho inalienable a la vida eterna para todos los que creen en Él. Así es que si usted se presenta ante Dios con los méritos de su vida y acciones, será rechazado de plano. Sus actos y su vida no son aceptables delante de Dios. Para presentarnos delante de Dios tenemos que hacernos de otro pasaporte o carta de presentación.
Jesús es el único hombre que cumplió la ley de Dios en todas sus demandas y es solo el mérito de él que se acepta en el reino de Dios. Si usted vive aún pendiente de sus propias acciones, acuérdese de Jesús. Si lo que usted hace fuese aceptable delante de Dios, jamás hubiera enviado Dios a su Hijo unigénito a vivir la vida azarosa que vivió. Jesús vivió para que usted viva la vida nueva y tenga la vida eterna. Lo único que necesita es apoderarse de ella por la fe. Él la ofrece gratuitamente. Que el Señor pues le bendiga y les ayude a encontrar esta vida en Él.